estoy con Julio Godínez, que es un periodista y escritor mexicano. Durante mucho tiempo fue corresponsal de medios mexicanos aquí en Bélgica. Él vivía en Gante, pero también estaba mucho tiempo en Bruselas. Y fue así como lo conocí. Recientemente empezó como una carrera a alternar, ¿no?, el periodismo con la escritura, más de novela. Y fruto de ese desarrollo paralelo al ejercicio periodístico, escribiste 2 novelas. Una se llama El mexicano de Buchenwald, que es el nombre de un campo de concentración nazi. Y el otro libro se llama En el corazón de las trincheras, que también es una historia que tiene que ver con un soldado mexicano. Sí. Estamos aquí en Bruselas, él está por el momento aquí visitando a la familia y a los amigos. Entonces, Julio, pues muchas gracias por este tiempo. Al contrario. Y pues me gustaría pues, que nos presentes tus novelas, ¿no? Son 2 historias básicamente que suceden en las 2 grandes guerras que ha habido en Europa. La primera, por decisión editorial, es sobre el Holocausto. El mexicano de Buchenwald es una novela que ocurre en un campo de concentración muy particular, que es el campo de concentración de Buchenwald, que estuvo ubicado en Weimar, cerca de Weimar, Alemania, que es el centro de Alemania. No es los campos de concentración que estuvieron fuera de Alemania, en Polonia, y que estuvieron básicamente ya en un momento donde era una digamos que, industrialización de la muerte, ¿no? El campo de Buchenwald fue un campo de concentración muy característico porque sirvió como una prueba de otros espacios que iban a tener los nazis, que tuvieron los nazis. Y tuvo ciertas características muy peculiares, como un zoológico. En este lugar tuvieron osos, tuvieron leones, tuvieron animales exóticos. Los comandantes nazis tenían animales exóticos porque era gente exótica, era gente que le gustaba vivir opulentamente. Tenían un casino maravilloso donde se reunían, donde hacían unas bacanales tremendas y donde ellos lo que hacían es que estaban muy orgullosos de ser arios, de la cultura aria, de la cultura germana. Entonces, este lugar fue bastante conocido por ser un lugar de opulencia y por otras cuestiones como una fábrica de armas. Además, ahí dentro estuvieron prisioneros que eran básicamente prisioneros políticos, prisioneros religiosos y homosexuales. Eso es lo que hubo básicamente ahí. Entonces, esta novela tiene un lugar de ambientación muy característico donde, como escritor, pues es riquísimo. Tú tienes un campo de concentración donde es opulento, ya de por sí es exótico. La vida de ese campo ya de por sí te da mucho, ¿no? Te da mucho. O sea, cuando yo comencé, yo no había escuchado sobre Buchenwald. Cuando comienzo a investigar sobre él, me doy cuenta que además del lugar donde estaba ubicado, los personajes que están ahí dentro como comandantes, más las familias de estos comandantes, era una cosa literariamente que no se podía desaprovechar. Y es ahí, digamos que la atmósfera, el entorno, el contexto donde se da la historia de este mexicano que básicamente son... ¿Qué va a dar ahí? Lo que yo encontré primero fue, tenemos una colega, una colega de proceso, que por ahí de 2012 se dan a conocer unas listas de prisioneros políticos que habían sido llevados de Francia, Bélgica, de países alrededor de Alemania, de diferentes nacionalidades, y se dan a conocer estas nacionalidades. Se dan a conocer los nombres y entre ellos vienen personas que habían dicho ser mexicanas. A mí me llama la atención un nombre que es José Luis Salazar Martín. Esta persona me llama la atención porque dice que nace en México, pero comienza a tener inconexiones. Dice que nace en México, pero que nace en El Paso, México. No existe El Paso, México. No existe El Paso, México. Entonces, estas inconexiones, tú sabes que nosotros como reporteros son las primeras cosas que nos llaman la atención, ¿no? Sí. Y que son las primeras cosas o los primeros elementos que nosotros comenzamos a investigar como reporteros. Efectivamente, José Luis Salazar Martín tiene una vida extraordinaria. Este hombre salió de España cuando termina la Guerra Civil Española
se va como refugiado al norte de África, y de ahí, del norte de África, cruza de nuevo a Francia y se convierte en un soldado de la resistencia, un soldado civil de la resistencia. Es capturado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y lo llevan al campo de concentración. Pero es español entonces, ¿es dice español que es mexicano o sí, hubo una no les voy a spoilear malentendido? No les voy a spoilear la novela. No, claro. Pero era español. Él lo que dice cuando llega al campo de concentración es que es mexicano. Ok. Sin embargo, revisando los documentos, esos mismos documentos, me doy cuenta de que 4 semanas después de que llega José Luis Salazar Martí a Buchenwald, llega otra persona, otro muchacho que dice ser mexicano, ¿no? Con las mismas con el otro. Sí, Juan Rodrigo del Fierro. Esta persona también tiene un registro en el campo de concentración. Entonces ahí me llama la atención como 2 personas llegan con 4 semanas de diferencia y los 2 dicen ser mexicanos. Y una cuestión muy interesante es que cuando yo logro contactar a la familia de José Luis Salazar Martí, que me tardo más o menos, fue por ahí de 2014, si no mal recuerdo, que empiezo a intentar dar con uno de sus hijos. Tardé como 4 meses en encontrarlo, nos reunimos en Marsella, en Francia, y ahí frente al muelle de ese gran puerto, me acuerdo que me dijo, sí, efectivamente, yo me acuerdo perfectamente que mi papá decía ser mexicano, y tenemos el uniforme de mi papá todavía de presidiario. Entonces, wow. Ellos me muestran, la familia me muestra el uniforme y una característica muy particular es que tenía este triángulo invertido que todos conocemos sí. de los uniformes de prisioneros nazis, y lo que tenía dentro de un triángulo invertido rojo era una M. Entonces, ¿De mexicano? De mexicano, claro, sí, porque no es como en otros idiomas como español, ¿no? Que les ponían una S de Spaniard, ¿no? Okay. Eran M de mexicanos, ¿no? Entonces, esa fue una característica muy particular que a mí me llama la atención. Oye, y así un paréntesis nada más, ¿dónde tenían el uniforme? No lo tenían en Marsella, no vivían en Marsella, ¿o sí? José Luis Salazar se instala, al terminar la guerra, sobrevive, se instala en Francia, se queda muy cerca de la costa de Francia. Él nunca regresa a España y él lo que hace es que guarda todos estos recuerdos en su casa familiar, y cuando fallece el hermano mayor, su hijo mayor, se queda con los uniformes. Es súper interesante la historia, y de hecho una de las características de tu libro es que es una novela, es decir, no es una investigación periodística narrada como tal, o sea, es una investigación periodística, pero que está narrada a manera de novela, ¿es así? Inició como una investigación periodística. Sí, recuerdo. Sí, ¿te acuerdas que platicábamos de ella? Inició como una investigación periodística, pero José Luis Martínez, un amigo editor de Milenio, él me dijo, esto es una novela. O sea, no hay más, esto es una novela, no puede ser, porque aparte había callejones intrincados, ¿no? Donde yo llegaba y ya no podía encontrar más información, y yo me quedaba, digamos que topaba con pared. Y nosotros como periodistas, bueno, cuando no encontramos más, es totalmente válido decir no hay más. Pero acá hay una función que tiene la literatura con esta investigación periodística, que es la literatura ayudándole a la ficción, y el periodismo también apoyando a la ficción. ¿Me explico? Sí, llenando huecos. Llenando huecos, exactamente. Es esa capacidad que tiene la literatura, que es la de ir a fondo sobre los sentimientos de las personas, las sensaciones que pudieron haber sucedido, que pudieron haber tenido estos personajes. A partir de elementos reales. Exacto, ¿no? A partir de elementos reales. Entonces, yo no me consideraba escritor de literatura, sin embargo, a partir de este ejercicio, de verdad que yo me empiezo a ir a profundidad a intentar hacer literatura, porque yo lo que quería no era novelar historia, ojo, que eso es importante. Hay colegas, hay escritores que novelan historia, y eso está bien, hay un gran público que le gusta leer este tipo de literatura, ¿sí? A mí no me interesaba esto, a mí me interesaba hacer novela, practicar la novela. ¿Qué es esto? Lo que dice Milan Kundera, que es ir al fondo de lo que son los sentimientos y las sensaciones, que no la psicología de las personas, es decir, qué es ser humano, investigar qué es ser humano en un momento muy particular de la historia de la humanidad, ¿no? En este caso, la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el primer libro, digamos, con el que encontraste un camino como escritor. El segundo, ¿de qué va
de qué va? Porque también es una novela. Sí, sí, sí. Y también es histórica. Sí, también es histórica. Y fue un libro muy lindo de investigar, Marco. Es un libro que a mí me gustó mucho. Este fue el primer libro antes de El Mexicano del Buchenwald. Lo investigué primero. Okay. Sin embargo, por decisión editorial, Planeta decide ir primero con el Mexicano de Buchenwald. En el corazón de las trincheras cuenta la historia de Marcelino Serna. Marcelino Serna fue un mexicano que peleó con el ejército de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y este mexicano tuvo unas acciones brutales, pero brutales durante la Primera Guerra Mundial. ¿Te refieres a heroicas? Heroicas, exactamente. Heroicas y salvajes. Porque no solamente, digo, hay personajes que tienen una u otra, ¿no? O sea, que son acciones relevantes, sobre todo en momentos históricos como la Primera Guerra Mundial. Y quienes nos vean en este momento, hay que entender brevemente que la Primera Guerra Mundial fue una guerra muy particular, que cambió la historia de las guerras. Hay un antes y un después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque no existía la tecnología que había en ese momento. Ya a principios del siglo XX comienza a haber tecnología como armas, ¿no? Artillería pesada, tanques con mecanismos móviles que avanzaban a veces unos cuantos cientos de metros y luego se detenían porque ya no servían. Había lo que decía artillería, que se podía, por ejemplo, volar, ¿no? Ya se podía lanzar una granada también a cientos de metros. Cambia lo que es la lucha cuerpo a cuerpo por una lucha ya a distancia. Las famosas trincheras, de eso va el título. Las famosas trincheras se vuelven lugares donde se atrincheran, se detienen los ejércitos porque no pueden avanzar más, porque ya no hay contacto cuerpo a cuerpo con el soldado, a menos de que tú saltes hacia ese terreno que nadie quería ir. Y que eran carnicerías. Y que eran carnicerías humanas, exactamente. Y eso es a lo que van estos soldados. Cuando Estados Unidos se inmiscuye en esta guerra, que es ya al final, 1916, cuando Estados Unidos se inmiscuye en esta guerra, ellos comienzan a reclutar afrodescendientes y mexicanos. Y básicamente sí había un plan. Yo lo que encontré es que sí había un plan para llevar a estas personas como carne de cañón. O sea, acá me podría yo extender a hablar de cómo fueron ese planteamiento y cómo se llevó al Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, es así. Había una estrategia deliberada. Había una estrategia deliberada para reclutar a estos muchachos. Marcelino Serna lo que tiene es que él, tampoco sin spoilear el libro, él muy jovencito participa en las huestes de Francisco Villa, en la Revolución Mexicana. Él, como muchos mexicanos, se enamora perdidamente del ejército, ¿sí? Del mundo militar. Él se enamora del mundo militar, le gustan las armas, le gusta el combate, le gusta la vida castrense. Y él lo que hace es que cuando John Pershing los va a perseguir a los hombres de Villa, que se introduce a territorio mexicano, él escapa. Marcelino Serna toma la decisión de, en lugar de irse a fondo de México, huir hacia el interior de México, él se va a Estados Unidos. Huye al revés. Huye al revés, exactamente. Migra y él comienza a trabajar como rielero, comienza a trabajar como agricultor, trabaja también en alguna mina. Entonces Marcelino Serna lo que tiene ya comienza a generar una vida en Estados Unidos y comienza, como esa generación de jóvenes se da cuenta de que la guerra es una alternativa para conocer el mundo. Todos queremos ver, cuando somos jóvenes, todos queremos ver mundo, todos queremos una aventura. Esta fue la gran aventura de esa generación. Fue su oportunidad. Fue su oportunidad. ¿Quién te regalaba unas botas de piel en ese momento? Nadie. ¿Sí? ¿Quién te regalaba una casaca, una cazadora, ¿sí? gratis, nueva, ¿sí? o un uniforme completo? ¿Sí? Nadie, solamente el ejército de Estados Unidos. Entonces, cuando tú lees crónicas de ese tiempo, cuando ellos se montan en los barcos en Nueva Jersey para venirse a Europa, es una travesía fantástica lo que tienen, fantástica, porque ellos cuentan ellos cuentan lo duro de las botas, cómo les apretaban, y muchos de ellos cómo les sacaban ampollas, cómo olía el algodón nuevo de las cazadoras, ¿sí? y cómo se sentía tener estrenar un rifle entre sus manos. Para nosotros puede ser algo irrelevante, ¿sí? o un viaje de este tipo puede ser algo irrelevante, porque hoy tomamos un vuelo desde Bruselas y mañana estamos en Cancún, ¿sí?
Bueno, en aquel entonces no, nadie te regalaba un viaje como estos. Y luego vienen elementos como elementos tecnológicos, regreso allí, que mucha gente quería ver, la luz. Varios de los soldados que venían con Marcelino Serna, porque vinieron muchos mexicanos, como decía, en la unidad donde él venía era una unidad donde venían mexicanos. Un grupo grande de mexicanos, más aproximadamente 225, 230 mexicanos venían en esa unidad. Muchos de ellos ya eran educados, ya eran muchachos que habían nacido en estados de Estados Unidos, ya habían sido migrantes. Entonces, estos muchachos estaban educados. Lo que querían ver esos muchachos era la luz. Querían ir la electricidad. Querían pasar por París porque ellos ya habían escuchado sobre la electricidad y cómo se veía una ciudad alumbrada. O sea, era un sueño para ellos. Venir aquí, aunque al final no sabían que venían, no sabían a lo que venían. Al horror, ¿no? Finalmente. No. Había una gran promoción, existió una gran promoción entre 1914 y 1916. Tú sabes, y la gente que nos escucha saben que el cine anteriormente funcionaba como una especie de noticiero, antes de que se presentaran, un medio de propaganda, correcto. Era un medio de propaganda grande el cine, entonces antes de que se presentaran las matinés había un noticiero. Entonces ponían imágenes, muchísimas imágenes en el cine, y la gente se emocionaba de ver esas imágenes. Entre ellas los mexicanos. Entre ellas los mexicanos, que había funciones especiales en Colorado, en Arizona, en diferentes estados de los Estados Unidos. Había funciones especiales para negros y para latinos, ¿no? Para jalarlos. Cuando comienza la gran promoción de la Primera Guerra Mundial, el famoso tío Sam diciendo I want you, ¿no? El cine funcionó como un gran método de propaganda. Entonces ellos sueñan con ir y formar parte de esto. Claro, lo que no muestran es toda la vida que se llevaba a cabo en el frente y lo que van a hacer estos muchachos. Entonces, posteriormente lo que yo encuentro fueron las crónicas del ejército, de la unidad donde participa Marcelino Serna. ¿La unidad mexicana? Sí, porque tú sabes que en el ejército de Estados Unidos todo se documenta. Hay soldados que van como si fueran corresponsales de guerra y lo que van haciendo es haciendo un diario de lo que va haciendo la unidad, una bitácora, pero específica. En esos años era más específica todavía, ¿sí? Porque hablaban día a día en una especie de diario de lo que hacía la unidad, ¿no? Y claro, glorificaban a sus miembros, por supuesto. Una cosa que hace bien la unidad de Marcelino Serna, que es la 189, lo hace muy bien, es contar lo que hacen los muchachos mexicanos en estas acciones. Entonces, yo hice un viaje entre México, Estados Unidos y Francia para ir recuperando la historia de Marcelino. Perdón, ¿esas bitácoras dónde están? ¿En Estados Unidos? Están guardadas en un archivo. Ok. Continúa, por favor. En los archivos del Ejército de Estados Unidos, allí están guardados. Ahora ya se pueden consultar por internet. Antes era imposible. Estaba la colección donde se podía consultar y había que ir. Ahora ya se pueden consultar. Y esa bitácora habla de 3 acciones que tiene Marcelino Serna muy particulares, ¿no? Y esto es lo que a mí me gustaría invitar a la gente a que leyeran, por supuesto, en El corazón de las trincheras, para que leyeran estas 3 acciones muy particulares que tiene, que son acciones heroicas tremendas. Les va a gustar esta novela, porque es una novela que traté de escribir con mucho movimiento, mucha acción. La novela arranca cuando ellos están sobre el mar, cuando están navegando el Atlántico para llegar acá a Europa y ya descender sobre las costas francesas. Ajá. E incorporarse al frente de batalla. Yo traté de hacer una novela vertiginosa, donde una cinematográfica, ¿no? Totalmente cinematográfica. Todo el tiempo está pasando algo en esa novela. Y hay muchas características de la Primera Guerra Mundial que van a ustedes poder ver y entender ahí con escenas bastante fuertes. Cómo era la vida cuando se avanzaba. Cruda, totalmente cruda, ¿no? Cómo se vivía en las trincheras, lo que se comía, sensaciones, etc. Y todo eso documentado por ti. Sí, claro. Es decir, es una novela, pero todo basado en hechos reales. Sí. Bueno, pues finalmente, ¿por qué no nos dices para los que viven aquí en Bruselas dónde lo pueden encontrar? Y en México también. Bueno, pues en El corazón de las trincheras lo pueden comprar en bol.com aquí en Europa, en Bélgica.
El Mexicano de Buchenwald también lo pueden comprar en Bol y también lo pueden encontrar en Amazon, que ya hay Amazon acá en Europa. Y en México, pues en todas las librerías, prácticamente todas las librerías, y también en Amazon. Les recomiendo que se den una vuelta en Amazon y ahí lo pueden, muy fácil, encontrar. Muy fácil, sí. En cualquier lado por Amazon, Sí. y les llega. Les llega. Con Editorial Planeta. Con Grupo Planeta, publicados los dos con Planeta, el Mexicano de Buchenwald con Planeta y En el Corazón de las Trincheras con MR Ediciones, que pertenece a Grupo Planeta. Queda en familia. Sí, así es, en familia. Muchas gracias, querido Julio, Gracias y a espero ustedes. verte pronto por acá. Felicidades a Underground, gracias. Muchas gracias. Chao.